paz de Cristo, que el Señor Jesucristo les bendiga grandemente. Y en este día, primeramente, como siempre, es mi manera de introducción en todos los videos que hago. Primeramente, como siempre, quiero darle gracias al Señor Jesucristo por esta oportunidad que me da de poder estar un día más aquí, porque sé que todo se lo debo a Él, y es a Él al que debo de darle la gloria y la honra. Y en este día quiero compartir un pasaje, un pensamiento, una enseñanza, un mensaje que he estado meditando. Estuve meditando por algunos días, leyendo sobre el Espíritu Santo, y en este día quiero compartir con cada una de aquellas personas, como lo digo siempre, que han de escuchar este audio. Y toda la intención de compartir estos audios no es con la intención de buscar fama para el hombre, sino que sea la palabra de Dios expandida, porque la palabra de Dios es la que debe de ser predicada, y debemos de buscar que sea la palabra de Dios la que vaya siendo compartida. Y en este día leo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque escrito está que todo lo debemos de hacer en su nombre, en Lucas 2:27, y dice así: en el nombre del Señor Jesucristo, y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. En este pasaje de San Lucas encontramos a un hombre llamado Simeón. Nos dice el versículo del 25 de San Lucas, dice así: aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Miramos en este pasaje que dice que era un hombre de nombre Simeón, y este hombre era justo y piadoso, y estaba esperando la consolación de Israel. Él estaba en espera, esperando al Mesías prometido que había de venir, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y él esperaba la consolación de Israel. Él esperaba el Mesías, el que vendría a libertar a Israel, y se le había dicho que no vería la muerte antes de ver al ungido del Señor. Podemos mirar claramente que cuando tenemos una revelación por el Espíritu Santo, podemos caminar confiadamente y esperar confiadamente en que todo lo que nos ha sido revelado por el Espíritu Santo se va a cumplir. Podemos descansar en esa revelación que hemos recibido, y el Espíritu Santo trae una revelación. Cuando el Espíritu Santo trae una revelación, podemos estar completamente seguros que se cumplirá. No habrá nada ni nadie que pueda deshacer lo que el Espíritu Santo va a hacer. No hay poder que lo detenga. Para poder ser movidos por el Espíritu Santo es necesario tener una relación íntima con Él. Siempre Simeón era justo y piadoso, y Dios lo había elegido para anunciar la entrada del Señor al templo. En el versículo 26 nos dice: y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Cuando Dios quiere dar a conocer lo que Él va a hacer, siempre encontramos que lo hace por medio del Espíritu. Desde el principio de la creación ha estado el Espíritu de Dios revelando las cosas que están ocultas. En Génesis 1:2 nos dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y a lo largo de todas las Escrituras encontramos que Dios trae revelación a través de su Espíritu. En el versículo 27, como ya lo habíamos mirado, nos dice: y movido por el Espíritu vino al templo. ¿Quién fue el que movió a Simeón para que viniera al templo en aquella hora y en aquel día y en aquella fecha? Cuando había de venir el Señor Jesucristo, cuando lo habían de traer al templo, dice: y movido por el Espíritu vino al templo. Es el Espíritu Santo el que nos mueve, y es el Espíritu Santo el que nos lleva al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Podemos mirar en este pasaje que
En ese instante me imagino que había muchas personas que estaban llegando con niños al templo, porque era un tiempo donde todos acudían al templo, donde todos venían al templo. Y me imagino que había bastantes personas que estaban entrando con niños al templo. Pero a este hombre se le había sido revelado que no vería la muerte antes que viera lo ungido del Señor. Ahora, entre toda esa multitud de personas que iban, dice que el Espíritu Santo guió a Simeón a nuestro Señor Jesucristo. Lo que quiero decir con este pasaje es que muchas veces solamente a través del Espíritu Santo es que podemos conocer verdaderamente al Señor Jesucristo. Muchos de nosotros podemos buscar al Señor Jesucristo. Buscamos al Señor Jesucristo a través de muchas maneras. En estos tiempos se han inventado muchas cosas para hacernos creer que a través de muchas cosas podemos llegar a Dios, a través de caminos que nosotros mismos tomamos o maneras que nosotros tomamos para buscar a Dios. Muchas veces se nos ha enseñado que a través de sacrificios, a través de cosas terrenales podemos encontrar al Señor o podemos agradar al Señor. Pero en este pasaje, al leerlo, yo me daba cuenta que nos dice claramente que fue el Espíritu Santo el que llevó a este hombre llamado Simeón al templo a la hora que el Señor Jesucristo había de venir, a la hora y al día, al año, al mes, y no hubo equivocación. Lo que quiero decirle a usted que me está escuchando es que si usted es movido por el Espíritu Santo, no tiene que tener temor, no tiene que tener miedo. El Espíritu Santo no se equivoca y el Espíritu Santo lo guiará siempre a la verdad, siempre a hacer lo correcto y siempre lo guiará a los lugares correctos. Miramos que dice que cuando Simeón miró al niño, me imagino que el Espíritu Santo, no nos dice, pero dice que el Espíritu Santo lo guió. Me imagino que el Espíritu Santo le mostró cuál era exactamente el niño y le habló diciéndole cuál era el niño. Y dice que él lo tomó en sus brazos. Simeón tuvo el privilegio de que él esperó la venida, en la promesa, descansó en la promesa y en aquella revelación que él había tenido. Quizás pasaron años, no lo sabemos, pero lo único que sabemos es que este hombre llamado Simeón le había sido revelado por el Espíritu que no moriría sin antes ver al ungido del Señor. Y él esperó en esa revelación, descansó en esa promesa, no fue movido por ninguna otra cosa, sino que él esperaba el momento en que el Espíritu Santo lo habría de impulsar hacia el templo, en que él esperaba el momento en que el Espíritu Santo lo había de mover hacia el templo para que él pudiera mirar al ungido del Señor y pudiera tener a Dios mismo encarnado en un cuerpo en sus brazos. Dice la palabra del Señor, dice, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Miramos en este pasaje cómo después de que este hombre Simeón llega al Señor Jesucristo, dice que profetiza sobre el Señor y profetiza sobre las cosas que habrían de venir, sobre aquel ser que estaba ahí. Lo que quiero es decir con este pasaje que podemos mirar nosotros cómo el Espíritu Santo guió a este hombre para que él estuviera en el templo, y él lo guió a la hora y al momento. Él fue movido por el Espíritu Santo, y me imagino que él todo el tiempo que él esperó siempre estuvo confiando en la promesa que había recibido por medio del Espíritu Santo. En esos tiempos la palabra de Dios nos dice, no venía el Espíritu Santo sobre todas las personas. Dios escogía ciertas personas para depositar en ellos una promesa, o para depositar una revelación, o para que ellos fueran voceros para llevar alguna palabra al pueblo. Entonces miramos que este hombre llamado Simeón, que dicen hay en algunos
comentaristas que se dice que era un sacerdote. Lo único que yo puedo entender es que él fue elegido, porque me imagino que en esos tiempos también había muchos sacerdotes en el templo y Dios había elegido quién era el que había de presentar a su ungido, y este hombre le había sido revelado a través del Espíritu Santo, y le fue revelado el tiempo y el momento porque él había sido elegido para presentar al niño en el templo. Nos dice que también estaba ahí también Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. También podemos mirar sobre esta mujer, que nos dice que esta mujer no se apartaba del templo con ayunos y oración, siempre estaba en el templo y no se apartaba ni de día ni de noche. Este es un ejemplo para cada uno de nosotros, que también nosotros estamos esperando la venida del Mesías, la segunda venida, la venida cuando el Señor venga por su iglesia, por su pueblo. Nosotros tenemos que ser, al igual que esta mujer, estar siempre esperando, preparados, siempre orando, siempre ayunando y siempre esperando, porque no sabemos el día ni la hora en que el Señor ha de venir. En estos dos pasajes, en estos dos personajes, podemos mirar que el Señor Jesucristo nos ha dejado su Espíritu después de que Él vino y subió a los cielos. Dice que derramó sobre nosotros su Espíritu, y el Espíritu Santo está sobre nosotros. El Espíritu Santo también nos está mostrando y nos está enseñando y nos está revelando que ya los tiempos de la venida del Señor Jesucristo están muy cercas. También tenemos la revelación a través del Espíritu Santo, porque era el Espíritu Santo el que impulsaba a todos aquellos hombres, que esta mujer siempre servía de día y de noche con ayunos y oraciones y no se apartaba del templo. Esta mujer estaba separada del mundo. Dice, y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Ahora nosotros, la palabra de Dios nos dice que nosotros somos el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Nosotros también no debemos de dejar que ese templo se quede sin espíritu. Nosotros también debemos siempre estar unidos al templo, siempre debemos de tener este templo que es nuestro cuerpo, con ayuno y oración, para que el Espíritu Santo siempre esté en nosotros. Debemos de separarnos completamente del mundo, completamente de las prácticas del mundo, y tenemos que hacer como hacían aquellos sacerdotes, estar siempre al servicio del templo, siempre cuidando este templo, cuidando todos los vasos, todos los miembros que existen en el templo, tener cuidado de nuestros ojos, de nuestros oídos, siempre que todo el templo esté en función y que la presencia de Dios siempre esté la luz alumbrando, que el aceite siempre esté sobre las lámparas, unción del Espíritu Santo siempre sobre nuestro espíritu, para que no se apague esa llama del Espíritu. Porque muchas veces nosotros empezamos a menguar, empezamos a mezclarnos con el mundo, y empieza a apagarse esa llama del Espíritu. Dice, esta presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Podemos mirar a estos dos personajes. Los dos personajes se presentaron, estuvieron a la hora que los padres trajeron al niño Jesús al templo, y cada uno de ellos hablaba del Señor Jesucristo. Miramos cómo es muy importante que nosotros no callemos, que hablemos del Señor Jesucristo. Estos dos personajes, cuando el Señor Jesucristo entró en el templo, ellos comenzaron a hablar de Él. Ahora el Señor Jesucristo también ha entrado a nosotros. Nosotros somos su templo, nosotros somos su morada. Somos templo de Dios, y es Jesucristo el que mora en nosotros a través del Espíritu. Es lo mismo que nosotros tenemos que hacer en este pasaje. Podemos tomar este pasaje también como el Espíritu Santo nos mueve a hablar del Señor Jesucristo. Nosotros, si en el Espíritu Santo hablamos del mundo, hablamos de las noticias que miramos, hablamos del periódico, del fútbol, de todas las cosas
que están en este mundo, pero cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, miramos que el Espíritu Santo nos va a impulsar a hablar de las maravillas del Señor Jesucristo. Nosotros podemos mirar cómo Simeón profetizó acerca del Señor Jesucristo, y esta mujer llamada Ana también dice, está presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Podemos mirar que ella dice, hablaba del niño, no hablaba de otras cosas, no hablaba de las cosas que le habían sucedido o que le sucedían a ella. Ella hablaba del Señor Jesucristo. Es lo mismo que el Señor Jesucristo hace con cada uno de nosotros. Lo que Él quiere que nosotros hagamos es que hablemos de Él. El Espíritu Santo estaba sobre Simeón y lo impulsó al templo, lo impulsó para revelarle quién era el Señor Jesucristo. Después de que él recibe al Señor Jesucristo en el templo, él empieza a profetizar, a hablar del Señor Jesucristo. Es lo mismo, dice la palabra de Dios que nosotros somos el templo de Dios. Entonces también cuando el Señor Jesucristo viene al templo que somos nosotros, y el Espíritu Santo nos empieza a revelar todo lo que es Cristo, todo lo que Cristo ha hecho, nosotros no podemos estar callados, porque el Espíritu Santo nos va a impulsar a hablar de nuestro Rey, a hablar de nuestro Redentor, a hablar de nuestro Señor. No podemos estar callados, no podemos permanecer callados. Todos los hombres que recibieron el Espíritu Santo, que fueron llamados por el Señor Jesucristo para que fueran voceros de Él, todos aquellos hombres miramos que ninguno ha permanecido callado, todos hablaron, y gracias a que el Espíritu Santo los impulsaba a hablar y ellos obedecían la palabra y eran guiados por el Espíritu Santo, es que cada uno de nosotros hoy tenemos la revelación en las Escrituras, tenemos las Escrituras porque ellos pagaron un precio, ellos no eran movidos por sentimientos, no eran movidos por emociones. Usted que me escucha en este día, le hago la pregunta, ¿qué es lo que lo está moviendo a usted en este tiempo? ¿Qué es lo que lo mueve? ¿Es el Espíritu Santo o son sus ojos, son sus oídos, las cosas que hay en el mundo, las atracciones del mundo? ¿Qué es lo que lo está moviendo? ¿Las cosas que hay en el corazón del hombre caído o qué es lo que lo está moviendo a usted? Preguntémonos nosotros mismos y meditemos en nosotros mismos. ¿Es el Espíritu Santo el que nos está moviendo? Si decimos que es el Espíritu Santo, tenemos que saber bien y analizar en las Escrituras que siempre el Espíritu Santo nos va a mover a Cristo, a obedecer a Cristo, a cumplir lo que Él nos ha mandado y hacer la voluntad de Cristo en esta tierra mientras estemos. En estos pasajes que le he presentado podemos analizar cómo el Señor Jesucristo, cómo el Espíritu Santo nos mueve a Cristo, a exaltar a Cristo, a darle la gloria y la honra a Cristo, no al hombre, solamente a buscar gloria para Cristo, a exaltar a Cristo, para que sea Cristo el que sea engrandecido en todo lo que nosotros hagamos y solamente Él. Que el Señor Jesucristo me le bendiga grandemente.